Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos vamos a dedicar a los estudios de la comunicación, al surgimiento de los estudios de la comunicación. Ya en el siglo XIX se sabía de la omnipresencia de la comunicación en la vida social, que era muy importante y demás. Y se la abordaba desde diferentes disciplinas, ¿no? Como la filosofía, la antropología, la psicología, la sociología y también desde la lingüística. Pero claro, no había un campo institucionalizado, ¿no?, de análisis. O sea, se la abordaba desde diferentes flancos. Recién a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se comienza a hacer análisis más institucionalizados y lentamente en la primera mitad del siglo XX se continúan haciendo para consolidarse más o menos en 1950. Pero bueno, como les dije, desde diferentes lugares se fue entrando a las ciencias de la comunicación. No es claro su campo de estudio también, tengamos en cuenta eso, que no es claro, ¿no? En la biología sabemos que estudiamos la vida animal, la vida celular y demás. En historia sabemos que estamos estudiando, ¿no? En geografía también sabemos que estamos estudiando. En cambio, en ciencias de la comunicación era más complejo decir cuál es su campo de estudio. Por eso ha tenido diferentes llaves, ¿no? Diferentes entradas hasta que se consolidó como una ciencia. Entonces es importante que recordemos este carácter transdisciplinario de las ciencias de la comunicación. Diferentes llaves, diferentes disciplinas fueron haciendo el campo de análisis. Para ver cómo podemos buscar una excusa para entrar en ellos, vamos a nombrar diferentes disparadores, ¿no? Un primer disparador podemos tenerlo con la interacción. George Mead, Universidad de Chicago, ahí vemos los años en que vivió, 1863 a 1931, se obsesionó con la interacción en la comunicación, cómo los seres humanos creamos y vivimos y nos reproducimos a través de la comunicación. Lo importante que es en nuestra vida diaria, la interacción constante. Por otro lado, hay quienes se enloquecieron con la tecnología de la comunicación, con los avances tecnológicos, con la potencia que tenía la comunicación, sobre todo con la radio y la televisión en la primera mitad del siglo XX. Estos han sido, por ejemplo, la Mass Communication, comunicación de masas, Mass Communication Research, que tenía integrantes de la Universidad de Yale en Estados Unidos, como Laswell y Lassenfeld, que le preocupaban mucho los efectos de la comunicación, muy influenciados por la psicología conductista, causa-efecto, qué decían los medios de comunicación y qué le provocaba a la audiencia, ¿no? ¿Cuál era el poder de la TV, ¿no? Esa imagen o esos discursos, y qué producía en quienes la consumían, tanto la TV como la radio, que eran los medios que estaban en auge en ese momento. Bueno, dejamos la interacción, dejamos la tecnología y nos vamos, dentro de la tecnología también, no me voy de este párrafo, estaba la escuela de Frankfurt, ¿no? Si hablamos de Yale en Estados Unidos, tenemos que hablar de la escuela de Frankfurt en Alemania. ¿Quiénes fueron los responsables de la teoría crítica? Dos de sus exponentes más nombrados han sido Adorno y Horkheimer, así se dice. Ellos produjeron la teoría crítica, tenían un mensaje. Querían sacarle el velo a los medios de comunicación y decían que atrás de todo lo que nombraban en realidad había una intención de adormecer, ven que acá lo hago dormido, de adormecer al espectador, ¿no? De hacerlo conformista. Hablaban de una industria cultural, o sea, eran muy críticos de todo lo que pasaba en los medios de comunicación, ¿no? Como que le sacaba el poder a los ciudadanos, ¿no? El famoso chupete electrónico que decían de la TV, algo por ahí es lo que querían decir estos intelectuales alemanes. Y por otro lado, vamos a una tercera entrada, ¿no? Otro tercer disparador, que es a través de los lenguajes. Y a través de los lenguajes vamos a hablar de una exponente de la Universidad de Ginebra, en Suiza, como es Ferdinand de Saussure, ¿no? 1857-1913, que se obsesionó con el lenguaje, que trabajó el lenguaje porque lo consideraba que era la máxima herramienta de comunicación. Entonces estudió mucho el lenguaje, cómo lo percibíamos, cómo contestábamos. Esa fue su tarea.
después de su muerte, sus alumnos consideraron que no podían desperdiciar todo lo que había hecho el profesor Saussure y editaron un libro que se llamó Curso de Lingüística General. Y bueno, a través de ese libro es que se popularizó durante el siglo XX y hasta hoy en día. Y por otro lado, del otro lado del Atlántico, de nuestro lado, también en Estados Unidos, lo tenemos a Charles Peirce, ¿no? Que era contemporáneo con Saussure, pero sin embargo no se conocían. Si decimos que Saussure fue el padre de la lingüística, tenemos que decir de Peirce que fue el padre de la semiología, ¿no? Y le interesaba saber cómo el individuo se relacionaba con la realidad, cómo era ese vínculo del individuo con los objetos y con la realidad que estaba junto a él. Bueno, hacemos un pequeño reconto, estudios de la comunicación, muy importantes para tener en cuenta en el siglo XIX, se sabía que eran importantes, pero costó elaborar un campo de estudio, ¿no? Entonces tenemos que decir que es transdisciplinario, porque desde muchas corrientes se avanzó sobre ellos, ¿no? Tenemos a George Mead en la Universidad de Chicago con la interacción, la tecnología, la Mass Communication Research, que estudiaba mucho los efectos, la Escuela de Frankfurt, que era una teoría crítica, produjo sobre los medios de comunicación, y en cuanto al lenguaje vamos a hablar de Saussure, el padre de la lingüística, y de Peirce, el padre de la semiología. Bueno, un breve análisis del surgimiento de los estudios de la comunicación. Muchas gracias.